Por si las moscas, vamos a hablar de Fruto, el más reciente libro de la periodista y escritora Daniela Rea, un libro que teje alrededor de la maternidad, pero sobre todo de los cuidados y las contradicciones de estos cuidados. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Hola, Guillermo, qué gusto, qué honor estar aquí contigo platicando. La verdad es que tengo muchas ganas de platicar, de tus preguntas y todo eso. Así que gracias por la invitación. Pues bueno, se antoja una conversación muy buena, Daniela, porque además conozco más o menos tu trabajo anterior, la manera en que abordas la labor periodística, no solamente desde el punto de vista como del reportero frío que va tras los hechos, o la reportera fría que va tras los hechos, sino que se trata también de la reportera comprometida con el entorno y sin duda Fruto, que es un libro entre personal y reporteado, refleja todo este bagaje que traes. Pero bueno, el libro, el punto de partida del libro es pues el nacimiento de tu hija y una especie se entiende como de incomprensión y soledad acerca del mundo al que te vas a enfrentar, ¿no? Es así más o menos como surge este libro. Sí, pues surge primero la necesidad de escribir. Antes de que fuera idea de un libro, era más bien la necesidad de escribir, porque como que al momento de tener a Naira, mi hija mayor, los que la sociedad nos arrincona, ¿no? Y yo necesitaba, entonces esto es bonito porque empecé a escribir el diario como una especie de búsqueda, como que yo necesitaba encontrar un estar en medio de este proceso de, no manches, de criar un hijo, de parir un hijo, de ver crecer a una persona, de ayudar a que una persona crezca, una persona que está aprendiendo a respirar, a comer, y en un momento en el que es tanto lo que hay que aprender que parece que lo que sabes se te olvida, ¿no? Y yo necesitaba encontrar un lugar en donde pudiera estar porque no me sentía afuera en el mundo público, periodístico que conocía, no había lugar para nosotras en ese mundo. Me dejaron de invitar a coberturas porque asumían que tenía una hija y que no podía, lo cual también es cierto. Y por otro lado, tampoco me encontraba en ese lugar con ella, ¿no? Entonces empecé a escribir el diario buscando un lugar en donde pudiera estar. Y ahorita que lo preguntas, no lo había pensado, pero me parece que es bonito considerar que la literatura nos regala la posibilidad de construir lugares donde podamos estar, ¿no? Donde podamos sentirnos a salvo o seguras o completamente vulnerables o completamente sinceras, no lo sé. Y que aplicaría no solo para el momento en el que te enfrentas a la crianza de alguien desconocido, ¿no? Porque aunque sea tu hijo, pues no lo conoces, sino creo que en cualquier circunstancia de la vida aplicaría eso. Como la literatura nos regala la oportunidad de construirnos un lugar para estar, ¿no? Y eso no implica que sepamos escribir o no escribir, es simplemente abrir algo en donde nos forcemos, o bueno, en donde nos motivemos a que lo que sentimos salga, ¿no? Y sea nombrado de la manera en que se siente y después en que se piensa esa Claro. sensación. Y bueno, típico también de trabajo anterior que has hecho para otras circunstancias, te comenzaste a construir redes para pensar de manera conjunta este tema. Cuéntanos un poco de ese proceso y de los encuentros que comenzaste a tener con otras mujeres que se encontraban en circunstancias similares. Y cuando empiezo a criar a Naira, pues yo seguía siendo reportera y eso dificultaba mucho, pues, ¿no? Salir a reportear. Y sobre todo porque todo es imprevisto. Cuando tienes un hijo, una hija chiquita, todo es imprevisto, no sabes qué va a pasar. Entonces yo estuve trabajando como mucho en casa y regresando mucho a lugares más tranquilos o más seguros y en el mismo proceso quería saber cómo estaban viviendo otras mujeres, ¿no? Y me metí a un grupo de Facebook que alguien me sugirió que se llamaba Maternidades Feministas y dije, bueno, había otro de mamás que era muy difícil ese grupo de Facebook porque pues era como
dar muchos ideales de crianza, ¿no? De la crianza con apego, de estimulación de esto, estimulación del otro, yoga con bebé, baño con bebé, ¿no? Entonces, o sea, era económicamente inviable seguirles el ritmo. Entonces alguien me sugirió maternidades feministas y me sentí mucho más cómoda ahí y ahí les escribí y les dije, oigan, soy reportera, quiero hacer un trabajo. En un principio era la idea hacer un reportaje sobre las condiciones socioeconómicas en las que criamos y me gustaría saber cómo lo están haciendo ustedes, ¿no? Y me respondieron varias mujeres y fíjate que aunque muchas vivían, casi todas vivían en el DF, a casi ninguna había en persona en esa ocasión, en Claro. esas veces, porque pues obvio era movernos con hijos, recoger al otro hijo o no poder salir de casa. Entonces estuvimos hablando por Skype, todavía era Skype, todavía no era Zoom. Y hablábamos de muchas circunstancias, ¿no? Desde una chica que era madre soltera, que es Rosalba, que está en el libro, otra chica que ella era feminista, sus amigas feministas, pero dice, güey, es que cuando nació mi hija, de quien menos comprensión sentí fue de ellas, ¿no? O sea, se alejaron de mí, entonces también esto era como una de las cosas que nos preocupaban. Otras dos chicas que habían tenido gemelos y que estaban intentando construir una familia no tradicional y criar con otros amigos artistas con los que viví, ¿no? Y conforme fui avanzando, entonces para mí, esa, al mismo tiempo, una amiga de la universidad que encontré aquí en México y mi hermana, que vivía en Veracruz, pero que ya era mamá, se convirtieron en una especie de red a la que, pues no sé, una cae rendida así. Exacto. Y lo que necesitas, o sea, realmente creo que lo que se necesita en ese momento es saber que no eres la única, que no eres la única que no sabe, que no eres la única que siente culpa, que no eres la única que no sabe en dónde está y que está descolocada. Y después, pues esas redes se fueron haciendo más cercanas, ¿no? Como también más sólidas. Y el libro también, o estas preguntas que te haces y la escritura del diario también te lleva a conectarte por el otro lado con tu madre. Entonces la pregunta es, ¿de quién eres hija, Daniela? Ay, híjole. Este, Fíjate que si me hubieras hecho esta pregunta antes de empezar el libro, tendría muchas más certezas para decirte, Ok, soy hija de Rosario, que es una mujer que crió 4 hijos y que yo podría describir a mi mamá como una mujer que es capaz de construir un hogar en el sentido profundo de la palabra en cualquier espacio. O sea, ella era capaz de construirnos un hogar en un árbol, en un caminito rural paralelo de la carretera al que salía a hacernos un día de campo, ¿no? O construirnos un lugar con unas tiendas de campaña en el patio de la casa, y construir un hogar no solo para nosotros, sino también para nuestros amigos de la secundaria, prepa en aquella época, que típicos se van de su casa por problemas con la mamá y mi mamá los recibía, ¿no? Pues llegaban a casa y ella era como la mamá de los pollitos. Eh, y Daniela, una mamá que, perdón, tengo sí, que interrumpirte porque se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento. Vamos a regresar contigo. Es fundamental esta construcción esta que haces pregunta. acerca de tu madre, porque es, digamos, una de las partes centrales de la reflexión del libro. Es interesante también, y lo hablaremos sobre por qué no está tu padre aquí, esa decisión también de sacarlo, pero bueno, vámonos a un corte, regresamos contigo, no se vayan, seguimos aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estoy de regreso con ustedes. Hablo con Daniela Arrea sobre su libro Fruto, que es un libro publicado por Antílope y la Universidad Autónoma Metropolitana sobre los cuidados y las maternidades y los problemas, las soledades, las contradicciones, los encuentros que Daniela y todas las mujeres en estas circunstancias tienen en esos momentos. Antes del corte hablábamos con Daniela acerca de cómo parte de esta reflexión acerca de qué significa tener, en el caso de Daniela, una hija y a qué temores y esperanzas se tiene que enfrentar.
también tiene que ver con pensar sobre la madre, y eso es lo que nos estaba contando Daniela. Yo le había preguntado que qué clase de madre había sido su mamá. Sí, y yo te respondía que eso, si mi mamá, si hubiera pensado en esta pregunta antes de escribir el libro, te diría todo eso, ¿no? Como, pero ahora que mi mamá, hablé con ella, la entrevisté, compartí algunas, nos fuimos una semana juntas a escribir, ella su tesis y yo el libro, y platicábamos mucho en la noche, y ahora que ella también leyó el libro y leyó cómo yo la miraba, y se reveló a cómo yo la miraba, pues ahora la construcción que tengo de ella cambia. No sabría responderte ahorita quién es mi mamá, porque involucra ya no solo al ser mi mamá y al ser abuela de mis hijas, sino que involucra una parte que es todavía desconocida para mí, que es su ser mujer, ¿no? Y que apenas Claro, empecé a conocerlo en el proceso de escritura del libro. Y lo que le agradezco mucho que ella se haya revelado a mi mirada sobre ella y que me haya dicho, es que ¿por qué insistes en ver mi vida con ustedes triste, ¿no? Y cansada y cruzada por el patriarcado, ¿no? Y le agradezco mucho que se haya revelado, porque si no hubiera hecho eso, o sea, ella me decía, yo lo viví feliz, o sea, yo recuerdo que mi vida fue feliz, ¿no? Porque su rebeldía me permitió entender que en donde yo quería ser crítica con ella y compartirle mi mirada crítica sobre cómo las mujeres estamos criando, eh, y hablarle del patriarcado y todo esto del capitalismo y nuestros cuerpos usados como maquila, en realidad ella, o sea, en realidad yo lo que estaba haciendo era dictándole a ella y borrando su experiencia sobre su propia vida y diciéndole cómo tenía que ser vivida, ¿no? Y yo le agradezco mucho esto porque entonces puedo acercarme a ella desde otro lugar y empezar a conocerla ya un poquito más como mujer, pero sobre todo porque en esta chamba, Guillermo, eh, siempre hay que estar como al tiro, y lo que ella me enseñó es algo que también se extiende a un oficio en el que tenemos la responsabilidad de contar la vida de las otras personas, ¿no? claro. Y que y que nos pongan un alto sobre nuestra mirada también Está es bien, sí, enriquecedor. claro. Hablábamos también de esta otra idea y hecho en el libro, que es en el que tu padre no está presente. ¿Por qué? Pues fíjate, pues este es un libro en el que vivimos mujeres, ¿no? Y los hombres están en su ausencia y en su violencia, por decirlo de alguna manera. Pero para mí era importante escribir un libro de mujeres, en donde estuviéramos mujeres ahí encontradas, porque histórica, económica, social y políticamente se ha delegado en las mujeres la tarea de cuidados, ¿no? El trabajo de mujeres madres solteras, lo que representa nuestro trabajo de cuidados en términos de economía, que es casi una tercera parte del Producto Interno Bruto, que es una cantidad brutal. Me parecía que era importante que fuera un lugar para conversar entre nosotras. Sin embargo, me gustaría mucho que este libro fuera leído por hombres y que los hombres, al ver su ausencia, se preguntaran cuál es mi lugar en estas historias, ¿no? ¿Qué es lo que me corresponde? Y se vieran también como personas que si existen y están vivas, bien o mal, es porque alguien en algún momento de su vida los cuidó. Y que si son conscientes de eso, entonces desde la lectura del libro puedan preguntarse cuál es su lugar en estas historias y cómo respondo y cómo me comprometo a esos cuidados que me tienen como una persona viva, ¿no? Y me gustaría, porque creo que también, más allá de este regaño, creo que también me gustaría que lo leyeran, porque es importante que los hombres aprendan a enunciarse también y que aprendan a saber lo que les duele, lo que les motiva, lo que cuidan, ¿no? Lo que no cuidan. Y fíjate que hablabas tú al inicio de la presentación del trabajo periodístico y me preguntaba un chico de cuál era la diferencia de la escucha entre este libro y La Tropa, ¿no? Yo le decía que en realidad en ambos libros había una intención de una escucha capaz de entender qué pasa, pero que la diferencia en realidad siento que estuvo más en quien hablaba que en quien preguntaba, y en ese sentido los hombres a los que entrevistamos en La Tropa estaban muy imposibilitados para hablar, ¿no? Digo, Claro. con sus complejidades y todo, pero creo que es algo que valdría la pena, que pudieran rescatar los hombres de aquí. Y me preguntabas también, antes de irnos al corte, un poco de mi papá, ¿no? Sí, Y yo, no está mi papá ahí,
porque yo escribí este libro como mamá de mis hijas, primeramente, y en el proceso también como hija de mi mamá, y porque entendí que está en un lugar para nosotras y porque yo entendí que no tenía capacidad de escucharlo a él, no como hija de él, sino como hija, madre de mis hijas, ¿no? Y cuando le entregué el libro, le dije, papá, ojalá puedas leer este libro no como esposo de Rosario, sino como hijo de Dolores, ¿no? Que es su abuela. Exacto. Y porque creo que si cambiamos, esto es interesante porque también lo entendí en el proceso de escritura, si cambiamos nuestro lugar de enunciación y de escucha, yo creo que podemos entender historias, de una misma historia podemos entender experiencias distintas, ¿no? Bueno, si te sirve, bueno, no sé si sirve de algo, pero a mí lo que me hizo pensar como hombre y en este reto que nos pones es en mi propia madre, es decir, en lo difícil que seguramente fue para ella por ser una mujer de esa generación, nacida en los años 20 del siglo pasado y tal. eh, y yo soy el hijo menor de una mujer grande, pues lo difícil que habrá sido para ella tener 9 hijos en esas circunstancias, con ese papá brillante y ausente y tal. Y entonces, claro, te coloca en una genealogía completamente distinta y te hace pensar, sin duda, sobre pues sobre estos lazos entre las madres y los cuidados que otorgan, que dan y también que la sociedad les impone, ¿no? Es fascinante la reflexión. Qué La, bueno, qué gusto que te llevó eso. Gracias. la otra, el otro registro de este libro es el propiamente dicho del reportaje de la reportera y entrelazas entre el diario y las conversaciones con tu madre o la conversación con tu madre, las historias de otras mujeres que te comparten. Se nos ha terminado otra vez el tiempo. Daniela, dejemos esta idea ahí pendiente de qué historias te contaron, qué historias encontraste, porque además, en cierto sentido, veo que es una especie de antología de historias que tal vez dejaste fuera en otros reportajes, pero que las tomaste para este asunto, entre otras estrategias para contarnos. Nos vamos a un corte y regresamos contigo, Daniel. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de Fruto, el libro más reciente de Daniela Rea, un libro sobre los cuidados y las maternidades. Daniela, antes del corte, pues quería ya te estaba preguntando acerca de las historias de otras personas que cuentas en este libro. Me da la impresión, como te decía, que algunas son como que fuiste al pasado a otros reportajes e incluiste cosas que seguramente no, en el escrito original no incluiste y otros textos que me parece que están a propósito aquí. ¿Cómo fue esa construcción y qué historias cuentan estas pequeñas piezas de crónica y reportaje? Ay, eso es bien bonito porque, a ver, muchas de ellas están. Voy a responder primero desde aquí. O sea, yo creo que mi maternidad o mi forma o entendimiento de ser mamá se empezó a formar desde antes de que yo imaginara que iba a tener hijos, hijes, Ajá. siendo reportera, ¿no? Con madres migrantes, jornaleras, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, madres encarceladas, madres obreras en las fábricas y todo eso me fue construyendo un imaginario de maternidad que se contrastaba mucho con el de mi mamá, ¿no? Eh, y cuando empecé ya con la intención del libro, el primer espacio de búsqueda fue, te decía, el de Facebook, el de maternidades feministas, y ahí está Rosalba. Pero luego, mientras escribía, y no recuerdo, encontré una historia de una chica que se llama Mónica, que cuida a su mamá decide suicidarse, y Mónica la cuida las noches, todas las noches, durante 2 meses antes de que ella se suicide, Mónica la está cuidando, durmiendo con ella para evitar que lo haga. Ajá. Y eso me hizo pensar como en la potencia y entender que no solo
o sea, esta no era, ahí es donde entiendo que este libro no solo es no es un libro de maternidades y de crianza, sino es un libro de cuidados. Y me doy cuenta con Mónica y con mi propia historia y con otras chicas que conocí como Jessie. A Jessie la conocí haciendo un trabajo sobre call centers y ella me cuenta que cuida a su mamá de la violencia del papá y que cuida a su hermana de la ausencia de ambos. Pues me di cuenta de eso, que los cuidados en realidad nos involucran a todas, hermanas, hijas, abuelas, amigas, tías, no solo madres, y quise extenderlo hacia allá. Entonces, hay algunas historias o sea, que me fui encontrando mientras reporteaba otra cosa, como la historia de Chani, que cuida a los hijos de su hija desaparecida, o como la historia de Jenny, que era una chica a quien entrevisté para un trabajo de call centers, y otras historias que fui encontrando, o sea, sí o sea, yo creo que, fíjate que es que no era tanto de voy a hacer un scouting de mujeres cuidadoras, ¿no? Eso y me gusta entenderlo así, porque no fue o sea, no es como eso, hacer un scouting de mujeres con estas condiciones, sino que en realidad es tan evidente que los cuidados cruzan la vida de todas las personas, que si a una persona le preguntas su historia a través de su genealogía de cuidados, vas a encontrar una historia que podría caber en este libro, ¿no? Entonces, las historias no fueron buscadas así con la intención de voy a buscar una historia de mujeres que cuidan, sino en las historias que las que yo me encontraba, les preguntaba sobre su experiencia de cuidados y entonces emergían este tipo de conversaciones y de cosas. Y eso me gusta mucho porque me gusta pensar como en la capacidad o en la potencia que cada persona tiene de, pues como la invitación a cada persona más bien para que escuche con atención las historias de las personas que están alrededor y encuentre cosas como estas, ¿no? Como la historia de Mónica, como la historia de Mariela, como la historia de Ale, que cuida a su mamá durante los años en los que ella vive con VIH y después cuida a sus hermanos que quedan huérfanos, eh, como Fernanda que se cuida con otras amigas en la preparatoria de Catepec para librar y escapar de un tío abusador, en fin. Sí, o sea, eso, ¿no? Se nota, digamos, que no eran historias, o sea, son historias que fuiste recogiendo a lo largo de muchos años de trabajo periodístico, cruzadas por este tema, pero que luego ya aprovechaste para integrarlas en esta gran narración. Hay un recurso literario que utilizas que me llama mucho la atención y es muy raro para la crónica y el periodismo, y es que interrumpes el relato para meterte un poco y hacer una reflexión acerca de cómo te toca a ti esto que estás escuchando. Y eso abre una ventana muy extraña, muy interesante sobre el trabajo del reportero y por primera vez, creo que no lo he visto en ningún otro lado, estamos viendo a una reportera reflexionar sobre aquella materia misma con la que está trabajando. Ah, qué bonito que lo planteas así. Fíjate que esto es algo que, o sea, en un principio, o sea, esto es algo que platiqué mucho con Marina Sagua, que es editora de Antílope y de quien estuvo a cargo de la edición de este libro, ¿no? Y, o sea, al inicio yo pensaba que el libro iba a ser 10 relatos de mujeres que cuidan, ¿no? Como los cuentos de Sí, Doris como Lessing, haz de exacto, cuenta, algo así. exacto, una antología, exacto. Una cosa un Así. poco más convencional, sí. Luego en el Inter se publica el diario en Tsunami con Gaby Jauregui. Ajá. Y como que la resonancia que tuvo ese diario me hizo pensar que era una materia prima importante, ¿no? A considerar. Y bueno, y luego está la entrevista de mi mamá. Entonces, cuando estábamos pensando cómo carajos íbamos a integrar todos esos materiales tan distintos, además de las lecturas, pensábamos que a lo mejor era importante una voz que lo tejiera todo, ¿no? Y si en un principio esa voz habría sido el diario, pues porque era mi yo, digamos, yo Daniela escritora, yo narradora en el diario, pues mientras escribíamos nos dimos cuenta pues que el diario ya tampoco era yo, ¿no? O sea, ya habían pasado 4 años, 6 años, 8 años entre el yo que empecé a escribir ese diario y el yo que se relacionaba con él. O sea, cuando me di cuenta que mi relación con el diario
ya era también como de reedición, ¿no? Como de repaso del pasado, de mi yo Daniela del pasado. Y entonces ahí fue que surgió esta voz que le llamábamos voz jinete. Es muy curioso, pero por el tono pensábamos mucho en el tono de Agnès Barda, de Patricio Guzmán y de Herzog, ¿no? Como que pensábamos en esos tres tonos. Y al final, no sé, o sea, obvio salió mi voz, que fuera capaz como de tejer todo, y de por qué Rosario tenía que ver con los diarios, y tenía que ver con las mujeres, y por qué Fernanda, por ejemplo, tenía que ver con Mariela, aunque Mariela haya vivido en otra generación, en otra ciudad, y ellas no se conozcan, ¿no? ¿Por qué Mónica tenía que ver con Alejandra? ¿O por qué Chani tenía que ver con mi madre? Y Claro. ese proceso de ir como tejiéndolas fue muy hermoso. Y ya nada más ahí cierro. Hubo momentos en donde yo no sabía y tuve la duda, pero confié mucho en Marina, en si mi voz acompañaba o interrumpía, ¿no? Y pues No, nada, espero que no interrumpa mucho. totalmente acompaña y me parece un recurso de lo más afortunado que también abre toda una reflexión acerca del papel del escritor, del que escribe y reportea sobre estas historias. Daniela, se nos ha terminado el tiempo. Tengo todavía aquí una lista de preguntas que ya te haré en lo personal, pero te quiero Unos audios de agradecer. WhatsApp. Exacto. Y solo queda recomendar que compren Fruto, este libro hecho por Antílope y la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Memo. Me voy a quedar pensando ahí con las preguntas que me hiciste, que las agradezco mucho, me llevan a caminos interesantes. Muchísimas gracias a ti y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.